Me acaban de diagnosticar cáncer de mama ductal izquierdo con ganglios 2 en la axila. Mañana turno con mastólogo. ¿Qué hago? Bueno, primero y principal, para que vos hayas desarrollado un cáncer de mama ductal en la mama izquierda, sí o sí tuviste que haber vivido un conflicto biológico de separación, una percepción donde vos sentías que me arrancaban a alguien del pecho, que te separaste de alguien, que perdiste el contacto, hubo una ruptura de contacto o que necesitabas separarte de alguien y no podías. Teniendo en cuenta de que vos seas diestra, en el caso de que seas diestra, la mama izquierda está relacionada con hijo o madre. Si hubiese sido en la mama derecha, estaría relacionado con pareja, padre, partner, socios, todo lo que no sea hijo ni madre. Y con respecto a los ganglios en la axila, los ganglios tienen la capacidad de drenar y de filtrar todos los subproductos que se van generando en el proceso de reparación de un tejido. Por lo tanto, no es que exista una metástasis y que el cáncer se haya movido de la mama a la axila o a esos ganglios, ¿sí? Por lo tanto, acá tenemos que hablar de que los ganglios tienen que ver con conflictos muchas veces también de desvalorización, y en fase de reparación se inflaman, ¿sí? Esa desvalorización puede ser como también producto del diagnóstico por el propio cáncer de mama. Pero vamos al cáncer de mama. A ver, cuando vos vivís esa separación o esa pérdida de contacto o te querés separar o lo que sea, durante esa fase de estrés que es asintomática, es simpaticotónica, es una fase donde el cuerpo está en alerta, hay pensamientos obsesivos en bucle, es una fase asintomática, puede haber hiposensibilidad, pérdida de memoria a corto plazo, desconexión emocional, pero durante toda esa fase se va ulcerando el conducto mamario con el sentido biológico de que se pueda drenar la leche de una manera más eficiente y no se congestione en la mama frente a esa separación que viviste, ¿sí? Ahora bien, uno puede estar metido en esa situación conflictiva durante un periodo de tiempo muy prolongado o durante un periodo de tiempo más corto. Y uno puede vivir esa situación con una intensidad muy grande o con una intensidad más baja. ¿Qué tiene que ver la intensidad con la cual yo vivo o percibo ese conflicto y la cantidad de tiempo que estoy metida en esa situación conflictiva? Eso va a determinar la masa conflictual. Eso va a determinar la cantidad de adaptación biológica que mi cuerpo necesita para poder ayudarme a enfrentar esa situación de la mejor manera posible, ¿sí? Por otro lado, una vez que vos salís de esa situación, le encontrás una resolución, una solución biológica, una solución real, la superás, la asimilás, la trascendés o lo que sea, tu cuerpo te va a meter en una fase de reparación. ¿Qué es lo que va a pasar en esa fase de reparación? Van a empezar los síntomas, aparece el diagnóstico, la mama empieza a aumentar de tamaño, se inflama, se pone roja, aumenta la temperatura, vas a sentir mucha picazón, mucha comezón, escozor, piquetes, pinchazos, cosquilleo, jalones, ¿está? Porque todo ese tejido se tiene que reparar, porque ya no tiene más sentido biológico, ¿sí? Y ahí aparece el carcinoma ductal a reparar esas microulceraciones que se desarrollaron durante la fase de estrés, durante esa fase adaptativa, ¿está? Una vez que empezás a reparar ese tejido, aproximadamente a la mitad de esa fase de reparación vas a experimentar una epicrisis, ¿sí? En esa epicrisis vas a sentir entumecimiento, y luego de esa epicrisis pasás a una PSLV, que es una fase más reconstitutiva, más cicatrizante. La mama empieza a reducir su tamaño, empieza a reducir su volumen y se puede retraer el pezón, se puede invertir. A veces el pezón después vuelve a la normalidad. Pero bueno, acá lo importante para que logres
salir de esta situación de forma definitiva es que hayas encontrado ese evento, ese DHS, ese suceso, ese shock biológico desencadenante que impacta en los 3 niveles al mismo tiempo: psique, cerebro, órgano. ¿Por qué? Porque si vos lo identificás, tenés la posibilidad de no volver a recaer en ese conflicto, ¿sí? A volver a vivir esa situación, esa experiencia. También tenés que identificarlo, o identificar lo que son los rieles, que son todos esos estímulos o memorias sensoriales o asociaciones que mi psique vincula a ese evento que desencadenó la adaptación, ese evento traumático. Y también hay que trabajar sobre la percepción, ¿está? Por eso muchas veces la consulta es muy importante, o por lo menos una consulta, porque en esa consulta se trabaja absolutamente todo con respecto a la enfermedad. Trabajamos sobre la percepción, sobre la programación inconsciente, trabajamos sobre qué fue sucediendo a lo largo de tu vida para que la separación, o para que hayas aprendido a que la separación es algo tan importante en tu vida, ¿sí? O el separarme es algo tan esencial para tu supervivencia. Quizás fuiste viviendo separaciones con diferentes representantes de tu sistema familiar, ¿sí? De manera tal que llega un determinado momento de tu vida en donde vivís ese DHS y tu biología ya tiene un plan, ya tiene en su código biológico la información para disparar esta adaptación, porque considera que es esencial para tu supervivencia, ¿sí? Por eso que en acompañamiento trabajamos sobre esa programación para que vos puedas cambiar la percepción, y cambiando la percepción nosotros tenemos la posibilidad de cambiar la manera en que percibimos la realidad, la manera en que recibimos ese estímulo de la realidad y nosotros le damos un sentido determinado. Y bueno, el poder comprender todo esto, el poder asociar la enfermedad al conflicto biológico, realmente nos saca del miedo, nos empodera, y nos hace tener más libertad y soberanía sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro propio cuerpo y sobre lo que estamos atravesando. La enfermedad siempre es una oportunidad para abandonar viejas estructuras, viejos personajes, para poder transformarnos, para poder trascender una situación, para poder actualizarnos, para poder salir de ese personaje que ya no me conviene sostener durante el tiempo, y moverme hacia un lugar o hacia un entorno en el cual a mi biología le conviene estar. Siempre la enfermedad es el mayor intento o el mayor esfuerzo que hace la naturaleza para mantenerme con vida, ¿sí? Entonces, siempre, de alguna manera, cuando vivimos ese shock desestabilizante y se rompe el equilibrio a nivel orgánico, la enfermedad es ese intento para volver a recuperar esa estabilidad o ese equilibrio que necesitamos para seguir viviendo.